10:28 en todo el país, arrancamos una nueva semana acá en No Somos Nadie. Mucho frío en esta mañana, de a poquito está empezando a subir la temperatura. 4 grados fue la mínima que tuvimos durante las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Ahora ya acercándonos lentamente a las 10:30, la temperatura ya está en 12,7. La máxima pronosticada estaba en 16, pero en un ratito va a estar ese Marcusi adelantándonos todo, contándonos cómo sigue el día de hoy y cómo sigue lo que resta de la semana. Recién escuchábamos a Alanis Morissette, Hand in My Pocket. Alanis Morissette, que va a ser una de las personas que va a estar en una de las 3 fiestas de apertura, de inauguración del Mundial. Este año va a haber 3 aperturas distintas, una por cada país, pero eso en un ratito lo vamos a contar. Saluda al equipo, ¿cómo andan, chicos? Buen día. Buen día. Bien, Buenos frío, días. ¿no? Sí, mucho frío. Mauro está muy serio. ¿Cómo estás, Maurito? Estoy triste. ¿Estás triste? Estoy triste. Dolió lo de San Lorenzo ayer, pero bueno, es fútbol. Es así. No Es así. hay mucho más que agregar. Estaba pensando No hay mucho más que agregar. O sea, Arrancamos sí, tengo mucho para agregar, pero no ahora. ¿En un ratito? En un ratito. Adelanta nuestra agenda internacional. Bien, Irán respondió a Estados Unidos con su contrapropuesta para ver si llega la paz. Y uno dice, bueno, finalmente, adivinen qué dijo Donald Trump. No, es totalmente inaceptable. Así que bueno, parece que todo va para largo. La cuestión sigue. Estamos siempre parados en el mismo lugar. Sí, es un empantanamiento total y nadie da el brazo a torcer porque no lo van a hacer. Así que estamos en la situación. Y un Donald Trump también que estuvo muy activo respecto de Ucrania y Rusia, que hace mucho no escuchábamos, que después vamos a adelantar un poquito qué pasó. Euge, ¿por dónde pasa la información económica? Habló el ministro de Economía, Luis Caputo, dio un par de definiciones sobre la inflación, sobre si el caso Adorni tiene incidencia o no en la economía. Y también habló sobre Cavallo y el cruce que tuvo la semana pasada vía redes sociales, pero que dio mucho que hablar respecto de, bueno, cuál es la discusión sobre el modelo económico actualmente. Y muy importante, esta semana se reúnen las petroleras por el acuerdo de los 45 días de sostener los precios de los combustibles en el surtidor para ver qué hacen después de que el barril se quedó más o menos en los $100 y qué hacen con el traslado de los precios de las naftas. Barbie. Hoy hablaremos de teatro, de un lugar bastante inusual para hacer una obra. ¿Irían ustedes a ver al cementerio de la Chacarita? No. ¡Epa! Sí. Me encantaría. Sí. Depende de la hora. ¿A qué hora es? No, temprano, 2 de la tarde. Excelente. Bueno, sí, 2 de la está tarde, yendo. capaz que Además, sí. a partir de las 6 de la tarde ya cierran los cementerios. Claro. No se pueden Bueno, pero a lo estar mejor habrían para hacer algo. No voy a ir. igual. No, nada así tan escandaloso. Pero bueno, vamos a estar entonces contando porque a partir de hoy lunes se pueden anotar, porque esto es a contribución, para el espectáculo el sábado próximo. Me Así encantó. que por eso hoy voy a contarles con tiempo, así se preparan. Me encantó. 10:31, en un ratito también vamos a estar hablando con Juan Pablo Barsky, el dueño de este envío, que está viajando en este momento en el tren de Barcelona a Madrid. Así que cuando llegue al destino vamos a estar conversando con él para hablar de todo. Lo que pasó en la final del Barcelona-Real Madrid, todo el fútbol local y también la prelista de confirmados que ya dio a conocer la AFA, ya pensando en lo que va a ser este Mundial 2026. De todo eso en un ratito nada más, porque estamos recién empezando. 979now.com, ahí nos escuchás en todo el mundo, también nos ves en nuestro canal oficial de Twitch y en nuestro canal oficial de YouTube, @979now. En televisión nos encontrás en el canal 85 de Flow y en el 21.1 de TDA. También te puedes descargar nuestra aplicación, disponible tanto para Android como para iOS, y ahí sí nos ves y nos escuchás y te hacemos compañía, estés donde estés durante todo el día. Nuestras redes sociales, @979now, son todas iguales, así que nos buscás en cualquiera de ellas, @979now, y nos vas a encontrar. Y si estás en Pinamar, recordá que nos escuchás en 102.7. Y siempre te decimos lo mismo, porque nosotros también te queremos escuchar a vos, estés donde estés, en el 11 80 600 979. 11 80 600 979. Arrancamos esta mañana con...
97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. 10:37, Romy, buen día. ¿Cómo está la calle? Buen día, Ele. Bueno, es una mañana bastante movida, sobre todo en el barrio de Recoleta. En estos momentos se da un incendio en un departamento ubicado en Juncal y Austria. El tránsito está cortado, trabajan los bomberos y el SAME. Hay 4 personas asistidas. Al momento ya tenemos 18 choques dentro de la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos con muchas demoras, la autopista Perito Moreno desde Liniers hacia la autopista 25 de Mayo. También retrasos en Panamericana por un choque en el ramal Pilar. Esto ocurrió en el kilómetro 46, mano a Capital Federal. Ya de momento se está liberando, pero queda el remanente con demoras. Y un tránsito bien cargado en la autopista Buenos Aires-La Plata desde Doxú hacia el Bajo Porteño. Los servicios, el tren Belgrano Sur, ramal González Catán, opera con demoras por problemas técnicos. Los subtes y el premetro al momento a horario, L. Muchas gracias, Romy. Chau, chau. Hablamos en un ratito. Y del tránsito nos vamos al tiempo. Una mañana de mucho frío en el día de hoy. Ayer hizo mucho frío también. Pero ¿cómo sigue esta situación, querido S? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eleonora, equipo? Bueno, sigue bien esta situación. Ya ahora podemos decir que va a ser una semana mucho más tranquila. Vamos a tener ascenso de temperatura. Si bien arrancó muy frío y con heladas en la provincia de Buenos Aires, Junín llegó a registrar 2 bajo cero. Y gran parte del centro del país también, San Luis, Córdoba. Pero bueno, de a poquito empiezan a subir las temperaturas y mañana ya vamos a notar un ascenso. Hoy la máxima, con sol, va a estar agradable, viento del noroeste, va a llegar hasta unos 16 o 17. Vamos a ver si no se dispara algún gradito más, porque siempre que tenemos viento del noroeste en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, algún gradito más tenemos, de regalo. Mañana sube un poco más todavía la temperatura, ya ahí nos vamos a una máxima en torno a los 20 grados y también con mucho sol y una mínima que va a ser un poco más agradable que la de hoy. La verdad que va a rondar unos 8 a 10 grados, así que va a estar mucho más tranquilo mañana, mucho más suave el frío. Pasó este ingreso de aire frío tan importante, todavía quedan algunas marcas bajas, pero a partir de mañana esto empieza a aflojar y vamos a tener una semana mucho más tranquila. Después, en lo que resta de la semana, mañana sube la temperatura, bueno, vamos a ver, no creo que suba mucho más que lo que tengamos mañana, así que más o menos va a ser el parámetro para ver cómo se visten después, porque mañana la máxima va a rondar los 20 y después de ahí no creo que suba mucho más en lo que resta de la semana. Gracias, Ese. En un ratito volvemos a charlar para seguir actualizando. Perfecto, hasta luego. Chao, chao. A la actualidad hay que encararla, sí o sí. No somos nadie, con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now, 97.9. 10:40 en todo el país y tenemos que hablar de lo que está pasando con el antivirus y con este crucero que finalmente, del que están descendiendo todos sus tripulantes. El gobierno español informó que los pasajeros que quedan en el crucero van a estar viajando a Holanda, a Países Bajos. La ministra de Salud, Mónica García, aclaró que solo saldrá un vuelo esta tarde con los 22 pasajeros que aún quedan en el crucero con destino a Países Bajos. En un primer momento se había previsto que un segundo vuelo saliese hacia Australia, pero finalmente van a ser todos destinados hacia Países Bajos. España asegura, mientras tanto, que tomó todas las medidas para evitar contagios por antivirus, esto es, después del descenso de varios de sus pasajeros que fueron evacuados en Tenerife. Pero estamos en comunicación con Roberto de Bag, él es médico infectólogo, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, para entender un poco más dónde estamos parados respecto a este tema y cuál es la situación en la que están estas personas que están ahora en cuarentena en Tenerife y próximamente en Países Bajos. ¿Cómo estás, Roberto? Eleonora Pérez Caresi te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. ¿Cuál es el panorama actual? ¿Dónde estamos parados respecto al antivirus? Bueno, estamos parados en un brote epidémico que ocurrió en el crucero y que actualmente todos sus pasajeros, menos los que van a Países Bajos ahora, están fueron ayer repatriados en aviones sanitarios a cada uno de los países y los países tomaron la precaución del aislamiento en cada uno de los países en lo que vos decís de cuarentena, que es un aislamiento de aproximadamente un mes.
Es decir, estas personas van a estar bajo control, bajo estudios específicos y también, por supuesto, en aislamiento respiratorio, es decir, no contacto con personas en la cual puedan transmitir el virus. Y los que están en contacto son con medidas de seguridad, ¿no? ¿Es para preocuparse este brote? No, no, no. La preocupación está en otro lado, está en que hoy el cambio en la Argentina hace que tengamos esta enfermedad que tiene una alta mortalidad. Pero lo del crucero va a quedar ahí, van a aparecer nuevos casos sin ninguna duda en hasta las próximas 4 semanas. Algún caso esporádico, como es el caso que apareció en el día de hoy, de una persona que había desembarcado ayer en buenas condiciones y empezó a tener síntomas en el día de hoy, porque son contactos que han tenido. Lo que sí, la preocupación que va a haber también es otra historia, pero que seguramente no se va a contar, que es en el momento en que bajen todos las personas y tripulantes del navío, las acciones que van a hacer sobre el barco, sobre el navío, porque ahí lo que uno va a tener que no solo producir todo lo que es la desinfección, no diría la esterilización, pero sí la desinfección del barco, pero también buscar otra posibilidad que es muy baja, pero que puede haber existido, es que roedores polilargos hayan ingresado al barco en los puertos de Argentina, y entonces ahí sí van a tener que hacer pero esto nadie lo va a conocer posiblemente. Claro, porque todavía no se identificó la trazabilidad. ¿Cómo es que llegó? Sí, existe la más alta probabilidad que la pareja de holandeses recorrió mucho Chile, el sur de Chile, recorrió el sur de la Argentina, también fue hasta Misiones y volvió a Ushuaia. O sea, venían recorriendo la Argentina y venían haciendo un turismo que es un turismo de aventura, de avistaje de aves o de contacto con la naturaleza. Entonces tienen esa posibilidad. Pero también el barco estuvo durante 2 meses en puertos del sur y pueden, como cualquier barco, roedores de ese mismo puerto subir al barco. Eso sería lo que hay que descartar, pero vuelvo a decir, eso no seguramente se va a hacer, pero no se va a conocer si hubo o no hubo ese foco. O sea que el contagio fue necesariamente a partir de roedores, más allá de en tierra, en el barco. O sea, persona a persona, eso es más improbable porque entiendo que es baja la... No, es probable porque el virus Andes, antivirus Andes, tiene probabilidad del contacto interhumano. Y como hubo seguramente actividades muy sociales inicialmente, y como el periodo de incubación es de 2 a 6 semanas, la aparición de estos nuevos son seguramente de las reuniones sociales de hace, dentro del crucero, de las reuniones sociales cerradas que se hizo hace 3 o 4 semanas. Esa es la posibilidad más alta, pero sin ninguna duda van a tener que explorar cuando el barco esté vacío, cuando no tenga tripulantes en los Países Bajos donde va a amarrar. Estamos hablando con Roberto Debac, médico infectólogo, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología. Roberto, la semana pasada nosotros hablábamos con un veterinario del sur del país donde nos decía que ellos están acostumbrados al antivirus y que siempre tienen recomendaciones para prevenir el contagio y demás. Lo que no me queda del todo claro es cuándo ese contagio es potencialmente mortal y cuándo no. Bueno, cuando las personas se contagian... Sí. Tienen una mortalidad del 30 al 50%. Pero es buena tu pregunta porque cuando se producen brotes epidémicos que no son pensados, como es en un crucero nadie va a pensar que hay un brote epidémico de antivirus, por lo tanto el médico o las personas no van a pensar que es antivirus. Entonces la mortalidad inicial en cualquier brote epidémico es alta, porque no se sospecha, claro, porque no se diagnostica y porque no se lo sabe tratar. Por eso es que murieron los 3 primeros y fundamentalmente murieron los 2 primeros.
O sea, los dos primeros tuvieron un 100% de mortalidad, pero eso aparece siempre que los primeros brotes epidémicos no sospechados, tanto sea en un crucero como en tierra, las primeras personas se mueren porque no está dentro del pensamiento del diagnóstico. Entonces, Claro. pero la mortalidad es de 30 al 50%, sin duda. Y en los cruceros, ahora ustedes habrán visto la información de los últimos días también. Hay un crucero en Caribe que va a amarrar en Fort Lauderdale con 4.000 pasajeros, entre pasajeros y tripulantes, que está con un brote de norovirus, que es una enfermedad diarreica, vómito, etcétera, y ya bajaron a 100 y pico de personas y no sé cuántos tripulantes. Entonces, el crucero tiene habitualmente brotes epidémicos, pero no de hantavirus, ¿no? Claro, tiene brotes epidémicos porque están todos ahí Están todos ahí, encerrados, digamos. encerrados, las contaminaciones de las aguas de las piscinas. Por eso es que si alguien ha pasado por un crucero, es continuo que te tenés que poner alcohol gel y te tenés que lavar las manos antes de entrar a la comida. Además, estos virus se transmiten a través de las comidas y de las manos. Entonces, pero el hantavirus no, es insospechable que podía haber pasado una cosa así. ¿Principales síntomas? Fundamentalmente empiezan como un cuadro gripal, Sí. pero rápidamente llegan a lo que se llama síndrome cardiopulmonar, que es neumonía y enfermedad cardíaca, y se agravan. Y bueno, cuando tienen esta enfermedad, muchos requieren no solo la terapia intensiva, sino requieren terapia intensiva de alta complejidad, porque entran en asistencia respiratoria mecánica los pacientes. Y no hay tratamiento, no hay antivirales, antibióticos, nada para darle, más allá que el tratarle las complicaciones, si sangran, si están para respirador, si están, no otra cosa para hacer. O sea, que no es mucho, no es menos, claro. ¿no? Por supuesto. Pero tratar las complicaciones que surgen Las complicaciones. del hantavirus y cuándo te curas. Bueno, ¿O te queda algún tipo de secuela? No, bueno, depende de eso. Hay dos caminos. Uno está en que los pacientes se vayan recuperando con la terapia intensiva, con las acciones de la terapia intensiva. Sí. Y la otra es que, bueno, que tengas un cuadro grave y lamentablemente Claro. fallezca. Pero las secuelas van a depender del tipo de enfermedad, de la gravedad de la enfermedad, porque no todos los pacientes terminan en el respirador. Hay pacientes que tienen menos carga del virus que reciben y entonces tienen algo menos de enfermedad, aunque todos es muy grave. ¿Alguna recomendación para cerrar? Y la recomendación del sur, de la gente que va, bueno, en la Argentina hay 4 lugares donde hay hantavirus. Uno es la Patagonia, otro es Jujuy, Salta y otro es la provincia de Buenos Aires. Si uno va de vacaciones o hace actividades rurales y va a abrir un galpón o va a abrir una cabaña donde alquila y esa está cerrada de hace un tiempo, la cuestión es primero abrir toda la ventana, todo. Deberían hacerlo con barbijo, la apertura de todo eso, una vez que esté todo ventilado, deberían hacer limpieza de piso, pero bueno, las cabañas, si uno va a alquilar o va a estar, o un galpón, deberían tener esta manera y debería hacerlo las personas que están en ese lugar, ¿no? Roberto de Bach, médico infectólogo, muchísimas gracias por esta comunicación con Por favor, nosotros. que tengan una buena semana. Gracias. Hasta luego.
¿Por qué Córdoba es el viaje estudiantil más elegido? Porque está pensado para los chicos, pero también para la tranquilidad de los padres. Para los chicos, parques temáticos, excursiones, piletas, sol, aire libre y fiestas. Para los padres, Córdoba cerca y conectada. Hoteles exclusivos con vigilancia 24/7, precios accesibles, agencias habilitadas y con experiencia, reporte diario y contacto directo con los padres. Vení a Córdoba y viví el viaje estudiantil más grande y seguro del mundo. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. X28 activada. Proteger tu casa es muy importante. Confía en los especialistas de X28. Ya monitoreamos miles de hogares en todo el país. Llegó el Hot Sale a Turismo City. Viaja con los mejores paquetes nacionales en 12 cuotas sin interés. Turismo City, paga menos por viajar. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now. 97.9. Zurich presenta la actualidad económica. Eugen, dato económico. Bueno, habló el ministro de Economía, Luis Caputo, fue repasando todos los temas, sobre todo quiso hablar del Superrigi, ¿no? Este nuevo régimen de exenciones impositivas para proyectos aún más grandes, o en realidad que vienen por otro lado del Rigi. Ahora les voy a contar bien de qué se trata. Y quiso buscar que el gobierno quiso buscar que ese mensaje vaya por la conferencia de prensa del viernes. El viernes, mientras estábamos acá al aire, en realidad terminando, hubo una conferencia de prensa en la que habló Manuel Adorni y llevó a Luis Caputo y llevó también a Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, para hablar de dos temas: narcotráfico por un lado y Superrigi por el otro. La conferencia igual no salió como esperaba el gobierno, porque simplemente todas las preguntas iban hacia el patrimonio del jefe de gabinete, Manuel Adorni. Pero bueno, Luis Caputo pudo decir algo sobre Superrigi, y ayer en una entrevista sobre este régimen dijo esto. El Superrigi es un sistema que tiene todavía más beneficios impositivos que el Rigi, y que lo hacemos para captar industrias que hoy no están desarrollándose en el país. Esto es extraordinario porque implica un montón de industrias de vuelta. Puede ser agroforestación, puede ser de vuelta en desarrollo de autos eléctricos, puede ser data centers para inteligencia artificial. Hay un montón de cosas que va a generar un montón de empleo, y sobre todo va a servir para las próximas generaciones. Esto no es una cosa que, digamos, que vemos el fruto en un año. Esto lo van a ver los próximos gobiernos. Es extremadamente federal y cambia, como dije en la conferencia, la matriz productiva argentina, porque incentiva la industrialización de nuestros recursos. Bueno, poco se sabe igual de este Superrigi. Alguna línea mandó el Ministerio de Economía respecto de los datos, y lo mismo también lo dijo el ministro de Economía en la conferencia de prensa. ¿De qué se trata? De un Rigi que apunta a industrias que hoy no están en Argentina, y el Ministerio de Economía pone como ejemplo, por ejemplo, cadena de valor del litio, hidrógeno verde, GNL onshore, ASMR, que son reactores nucleares, que son la tecnología que se utiliza para, o que se está buscando utilizar para los data centers de inteligencia artificial. Okay. Hay toda una discusión en el mundo respecto de qué energía necesitamos para albergar todo esto, que va a ser una nueva tecnología de la información, que hoy existe, está, pero para poder anclarla y tener una industria respecto de esto, y necesitan energía que
hoy no es tan común en el mundo, ¿no? Energía nuclear, que es muy cara aparte. Vehículos eléctricos, nuevos productos industriales aeroespaciales, bueno, un abanico de opciones que hoy no se hacen en Argentina y que el gobierno apunta que esto fuera así. Dijo incluso en esa conferencia de prensa, dijo que el RIGI, este nuevo RIGI puede hacer que una empresa decida una inversión de 20.000 o 30.000 millones a favor de la Argentina. Difíciles estos números en Argentina de inversión. Recordemos, el RIGI da beneficios por 30 años para inversiones de más de 200 millones. O sea, mirar la comparación en términos de tamaño. Y más o menos los beneficios, ganancias el 15%, el RIGI tiene ganancias del 25%, impuesto a las ganancias, una amortización acelerada también del 60% del primer año y 20% en cada uno de los años siguientes. Bueno, distintas cosas que tiene este super RIGI, del que se sabe esto nada más hasta ahora, ¿no? Y hay que ver a qué otras inversiones apunta. También, como decía, ¿no? Esta conferencia de prensa que fue sobre todo, giró sobre todo alrededor del patrimonio de Manuel Adorni, y en esta entrevista televisiva que dio Luis Caputo, habló si esto podía tener algún tipo de incidencia en la Argentina. Hoy Argentina está con un programa económico mucho más sólido que hace que te parezcas más a un país normal. En un país normal, si hay un problema político, no tiene impacto en la economía, no tiene impacto en su moneda, no tiene impacto en el riesgo país. Este es el único país que por ahí hay un evento político y tiene impacto en la economía. Pero eso siempre es producto de que la economía estaba desordenada. Entonces, ahora este no es el caso. Y si mirás, el riesgo país está prácticamente en los mínimos, con el caso Adorni, pero sobre todo en pleno shock externo. Entonces, eso no está pasando. Nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni. Bueno, nadie va a dejar de invertir en Argentina porque está todo este escándalo con el jefe de gabinete y su patrimonio. En un momento dice algo así como: Argentina es el único país donde las cuestiones políticas tienden a mover o no el mercado, y después dice nada que ver, ahora no es así porque el riesgo país está más o menos bajo y los fundamentals, ¿no? La del superávit fiscal y otras variables de la economía macro están estables. Es un poco en así, otro ¿no? momento se había mantenido en una postura contraria, diciendo que él le preocupaba lo que pasaba a nivel político porque eso le afectaba a su economía. Bueno, en algún punto dice no hay riesgo Cuca y a otra semana dice hay riesgo Cuca, ¿no? Claro. En realidad como que ese relato lo maneja un poco a su favor tanto el ministro de Economía como el resto de el gobierno. Pero bueno, según él dice que no va a mover la aguja al menos de los mercados ahora. El tema siempre es, y es cierto que en reuniones con inversores o con gente que contrata consultoras económicas de la Argentina que viene del exterior, un poco se les pregunta por estas cuestiones políticas. No quiere decir que sí o sí vayan a mover o no la aguja de los mercados. A veces sí, a veces no. Pero bueno, es un poco como hace el ministro, ¿no? Una semana sí hay riesgo Cuca, otra semana no hay riesgo Cuca. Y también dio definiciones. Esta semana se conoce el dato de inflación de abril. Se espera que vaya un poco por debajo del 3,4% de marzo. Este es el jueves, ¿no? El jueves 14 de mayo se conoce la inflación de abril. Y esto dijo el ministro de Economía sobre la inflación de abril. Entramos en un proceso ahora más virtuoso, donde ya estamos terminando de absorber el shock interno del año pasado, que fue muy fuerte, y entramos en un proceso de desinflación nuevamente. La inflación de abril probablemente va a dar sustancialmente más baja que la de marzo. Todas las estimaciones están entre 2,5 y 2,7, 2,8. Entonces va a estar más o menos en ese entorno, que es sustancialmente más bajo que el 3,4 de marzo. Y como estamos viendo ya en los datos, empieza un proceso de recuperación que se va a acentuar más a partir de junio. Entonces, yo creo que a partir de junio se vienen los mejores meses. Eso es lo que digo. Yo digo, ahora estamos en un proceso de recuperación. Bueno, más baja la inflación de abril, esa es la definición del ministro de Economía. Abril es estacionalmente un mes bajo y de hecho es el
mes de la promesa política, ¿no? Recuerdan en la campaña 2023 que Massa prometía bajar del 3% en abril, por ejemplo, ¿no? Y siempre se utilizó a lo largo de la historia política argentina abril como el mes a señalar para que la inflación te dé bien, básicamente, ¿no? Y habla de estos 18 mejores meses, que es algo que viene repitiendo públicamente Luis Caputo, respecto de que van a ser los mejores, que ahora se viene una recuperación, ¿no? En esta misma retórica de lo peor ya pasó, hasta marzo estuvimos muy mal, a partir de ahora se viene lo bueno, y dijo, los datos no son contundentes de que este es el camino. Nosotros miramos todos los datos. Estamos en el nivel más alto en lo que es el estimador mensual de actividad económica, que es un proxy de lo que es el Producto Bruto. Entonces estamos en récord de lo que sería el estimador mensual de actividad económica. Estamos en récord de consumo. Estamos en récord de exportaciones. Entonces los datos también, son contundentes de que claramente este es el camino. Bueno, este es el camino, dice, ¿no? Y un poco también después, ahora lo vamos a escuchar, pero en esa frase le responde a el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, con quien la semana pasada tuvo un cruce, gracias a que Cavallo en una entrevista decía que había que liberar todas las restricciones cambiarias, ¿no? Hoy se sostienen algunas restricciones, sobre todo las vinculadas a la restricción cruzada de las empresas y cómo pueden moverse entre mercados las empresas. Y un poco Domingo Cavallo le decía, bueno, es ahora en un momento en el que el Banco Central compró más de 7.000 millones de dólares, en el que el dólar está estable, en el que aún comprando reservas el dólar se mantiene estable, que no es menor eso, y que tenés una cosecha que se espera que sea récord, que vienen los dólares de la energía, que por los precios de la guerra van a haber más liquidaciones de la energía. Entonces, un poco Cavallo le decía, este es el momento de hacer esto, mientras que Caputo le decía, a ver, Domingo, vos ya tuviste tu momento, ¿no? Tu paso por este ministerio. Exacto, le preguntaron sobre eso al ministro de Economía y esto le respondió. Sé lo que hace un montón que no hablo, con Domingo hablaba al principio, hablé durante los 2 primeros meses, donde me sugirió cosas realmente que no tenían para mí ni el más mínimo sentido. Son cosas que hablamos, como digo, hablamos en privado, por eso realmente no me parece apropiado debatir. Domingo ya fue ministro de Economía, la historia lo juzgará. La historia lo juzgará. A Domingo Cavallo, dijo Luis Caputo, intentando un poco también cerrar esta pelea. En un ratito hablamos del índice de la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que se desaceleró en abril, fue del 2,5%. En un ratito hablamos de todos esos detalles. Vos, fundamentalista del paño de microfibra, necesitas un seguro de auto que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso, Zurich Auto cuenta con Z-Track, para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto, protegiendo a los que...
Now. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires Ciudad. Hay momentos que querés cuidar, como ese ratito en el sillón que te salva la semana. Con Prosegur Alarms tenés tu vida y tu casa protegidas siempre. Únicos con garantía antirrobo, monitoreo profesional y atención al cliente 24/7. Contrata hoy y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Elegí Prosegur Alarms, la mejor alarma en experiencia cliente. Más info en prosegur.com.ar. Si te digo Grimaldi, ¿en qué pensás? Ya sé, zapatos, zapatillas, calidad y marcas increíbles. Recordá, Grimaldi está en todo el país, en muchas ciudades y seguro cerca tuyo. Además, puedes ingresar a Grimaldi.com y recibir tu compra en la puerta de tu casa. Knock knock, Grimaldi, sabes a dónde ir. Grimaldi tiene hasta 9 cuotas sin interés y muchos beneficios para vos. Llegó Hot Sale a Sodimac. Hasta el 13 de mayo conseguí lo que buscas con hasta 50% off y hasta 15 cuotas sin interés con bancos seleccionados en herramientas, pinturas, electricidad, plomería, aberturas, construcción y más. Concreta tus proyectos al mejor precio y financiación. Te esperamos en Sodimac. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.sodimac.com.ar. La batería es Williard, mi batería es Williard. Entender es más importante que saber. Al fin y al cabo, no somos nadie. Juan Pablo Barsky, en la mañana de Now, 97.9. Al fin y al cabo, no somos nadie. 11:13 en todo el país y ya lo tenemos del otro lado a nuestro capitán, el señor Juan Pablo Barsky. ¿Cómo va? Hola Ele, ¿cómo va todo? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, ojalá que dure. Estoy en viaje a 239 kilómetros por hora, es la velocidad actual del tren que salió de Barcelona y llega a Madrid en 1 hora y pico. Acá son las 4:13 p.m., las 11:13 en toda la República Argentina. ¿Está Mauro por ahí? Sí, estoy acá. Está muy triste. Está muy mal. Tenemos que hablar, Mauro, tenemos que hablar. O sea, no quiero meterle sal en la herida. San Lorenzo jugó un partido tremendo, dejó la piel, jugó más de 90 minutos con uno menos por la expulsión de Real. Túnel. Sí. Cuando hace silencio es que está en un túnel. Pasa que nadie la toca y la buena dirección de arco y le queda muy cerca a Gil para meter el manotazo, ¿no? Ahora, 2 match points con tiros propios para ganar la serie. O sea, ya ahí, viste, o sea, imagino el orgullo que siente el hincha azulgrana, pero por otro lado, sí, lo tuvimos. ¿Qué sentís vos? A ver, sí, estuvo la posibilidad. Yo lo vi a Nacho Perruzzi, sobre todo, que fue el que tiró desviado, que estaba muy nervioso, muy chico también. Y siento que fue mala suerte. O sea, San Lorenzo jugó muy bien todo el partido, incluso, como bien decías, con Real y con uno menos. Y te voy a decir algo que me pasó también. Yo sentí mucha pena por los jugadores de River también, sobre todo antes del segundo gol, cuando mete el empate, porque el estadio se caía abajo injuriándolos. Y por eso el festejo de Juanfer Quintero y las declaraciones cuando se emociona después también. Y yo empaticé muchísimo con los jugadores de River, porque debe ser muy fuerte tener 80.000 personas que están pidiendo que te vayas y jugar con eso y termina pasando. Pues bueno, fue fútbol y debo decir que si algo que me pasa ahora es que estoy triste, pero no estoy enojado, porque no es que fue culpa del arbitraje. Yo creo que el arbitraje estuvo bien, fue fútbol. O sea, estas son las cosas del fútbol que, bueno, a veces toca, a veces no. Claro. Justo pasaron 18 años del 2-2 de Vergesio ahí de San Lorenzo del 2008, el 8 de mayo del 2008. Ya estaba, bueno, la épica de nuevo. Bueno, esta vez no se dio, cosas que pasan. El gol de Juanfer es muy parecido al de Abelairas. Exactamente. A ver, Romania fue un coloso, fue el mejor jugador del partido. No tenía resto para patear un penal, aún sin tener experiencia en definiciones, o el propio Gil que ha pateado, porque se notaba la cara de Perruzzi, que estaba padeciendo la situación,
y en modo psycho killer, Santiago Beltrán, que de su misma edad, le decía, Nacho, tranquilo, no hay nada peor que te digan tranquilo cuando vos estás nervioso, y no le acertó al arco. O sea, quiero destacar primero la actuación colosal de Romaña, y si no había margen en un equipo que ya había sacado a todos los posibles pateadores, obviamente porque el partido se lo pedía, incluso quedó colgadita para el gol de López, pero después salió para que entrara Corujo, y Corujo batió muy bien el penal. O sea, San Lorenzo acertó los primeros 3 y ganó los siguientes 3. Tuvo 2 match point con Rodríguez y con Perruzzi. La tajada de Beltrán es muy buena, del remate cruzado con la derecha de Rodríguez. Pero bueno, obviamente que el hincha se siente reconfortado. Ahora vamos a hablar de River, por supuesto, y del contexto que envolvió a esta clasificación por penales, y lo que viene pasando con River, de ganar partidos sobre la hora, sin jugar bien, sin ataques de calidad, pero ganó en Brasil sobre la hora, ganó en Venezuela sobre la hora, incluso con las adversidades como una expulsión injusta de Beltrán, un penal mal cobrado que no era en contra de River por una supuesta falta de Juan Cruz Mesa, y frente a esas adversidades termina ganando los partidos sobre la hora, 90+4, 90+5, ayer en el 120+2, ese centro gol de Juanfer. O sea, obviamente con un factor vinculado con el azar que lo viene favoreciendo a River, pero San Lorenzo lo tuvo. O sea, dependió de San Lorenzo ganar el partido, no 2 oportunidades, porque hasta incluso yo creo que no cometerá el mismo error. Vos no podés ya dejar al mejor pateador para la última opción. Si la mete Rodríguez, Montiel se queda sin patear. Y estamos hablando de un futbolista que de 19 penales o de 20 erró solamente 1 contra Talleres por la Supercopa Internacional, y que le dio a Argentina la tercera estrella con el penal ante Francia. Bueno, si lo mete a Rodríguez, Montiel se queda sin patear. Mención especial el penal que pateó Freitas, ya con la serie de 1, un fenómeno, lo bien que le pegó el pibe, mucha personalidad. Y recién veía un video que mi primo segundo, Alejandro Lubarsky, en Twitter, puso de los penales de Galopo en Sao Paulo. Galopo los pateaba como lo pateó con Independiente Rivadavia de Mendoza y como lo pateó ayer. Es que en San Pablo los metía a todos, y aquí erron las 2 definiciones, contra los mendocinos por la Copa Argentina y ayer contra el Ciclón por los octavos de final de la apertura. Pero River viene ganando partidos sobre la hora. Ayer en este retrato de época, que es la histeria, la poca paciencia, el sobregiro que se ve en redes y que también se nota en el 1.0 en la cancha, no le faltó canción por cantar. El movete, River movete, el jugadores, el que se vayan todos, en la reacción de Juanfer tenía que ver con, no nos sirve esto. Puede haber alguna coincidencia de algún equipo que hace un gol o la vuelta al partido en simultáneo con la puteada de todo el estadio, pero no es lo frecuente. Lo más probable es que el equipo juegue peor, sobre todo en esas situaciones. Es cierto que River hay cierto hartazgo, una acumulación que tiene que ver con el segundo ciclo casi entero de Marcelo Gallardo, pero River estaba perdiendo el partido y se estaba quedando afuera. El arquero Gil era figura, no era que River no transmitía nada. Seguramente River debe jugar mucho mejor. Yo creo que con este plantel tiene un déficit creativo estructural importante y lo puede suplir cuando, por ejemplo, el rival se tira atrás, defiende cerca de su arquero, como ayer hizo San Lorenzo por uno menos con la expulsión de Reali, y ahí sí Juanfer contra la defensa contraria en bloque bajo, sin que lo presionen, maneja el equipo, algo que hacía Nacho Fernández en el River de Michelis. Cuando el rival se tiraba atrás, yo me acuerdo, lo hablaba con Paulino en esa transición entrecortada, en un partido que River gana con gol de Borja, con De Michelis en el banco, y Nacho casi parado de 5 maneja
la pelota y los ritmos y las intenciones, y River termina ganando el partido con una contribución en el juego decisiva de Nacho. Bueno, hoy Juanfer tiene ese molde, quizás cuando lo presionan, cuando el rival raspa un poco más, es más agresivo en la cobertura, a Juanfer puede costar un poco más influir. Pero si el contexto era recontra apropiado, y por eso Chacho lo pone en el entretiempo. El mensaje de Juanfer es que no sirve esto. Juanfer tiene mucha personalidad. Juanfer es uno de los futbolistas que cierra 100 pases, la pide en la 111ª vez. Es realmente muy valiente para jugar. Y no necesita tirarse al piso, pegar patadas. Juanfer tiene carácter, personalidad, valentía, y lo mostró ayer en ese reclamo a los hinchas. No era en contra de los hinchas, era él. No nos sirve, o sea, acabamos de empatar con un centro mío que se convirtió en gol, pero jugar mejor. Después la noche tiene un punto de épica porque Santiago Beltrán, que está incluido en la lista de 55 jugadores en la prelista larga que diseñó Scaloni, es curioso porque a fin de marzo circuló una lista que en realidad fue fake, porque Beltrán en marzo tenía muy pocos partidos y debería haber estado Panichelli, y Panichelli, digamos, se rompió después de la de marzo. Así que nada, esta es la lista que vale, y Beltrán es uno de los 6 arqueros junto con Martínez, Musso, Rulli, para mí los candidatos a quedarse con los 3 lugares. ¿Ves? Túnel. Rodríguez y el de Ritis, y esto decía, tras la clasificación a cuarto de final, va a jugar el miércoles por la noche en el Monumental contra el Gimnasia. Sí, la lleva a tocar. Por suerte encima el palo me ayudó, así que salió todo redondo. No, obviamente una noche única. Creo que difícil de superar también por cómo se dio todo el partido. El gol agónico, la gente empujando hasta el final. Creo que salió todo como para que se nos diera. Bueno, un saludo muy grande a toda la gente. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, eso decía Santiago Beltrán, el arquero de River, el número 41, que seguramente va a cambiar en la próxima numeración, porque ya tiene pinta de 1. En River no se usa la 12, la 1 por ahora es de Franco Armani, pero más allá de que ese número le traiga suerte, se va a transformar en el arquero titular de River con el número 1 correspondiente. Y esto decía Juanfer, gran protagonista. Juanfer hace cosas que ninguno de sus compañeros puede hacer ni puede ver, como por ejemplo el pase a Acuña. Acuña le propone la jugada cuando la cambia de la izquierda al centro, se la pasa con la derecha y va a picar a buscar la descarga, pero el pase tiene manual de instrucciones y Acuña le empalma un fenómeno con el empeine. Pero esto decía Juanfer tras una noche única, como dijo Beltrán, en el Monumental. Bueno, se pone uno emocional. Creo que eso es lo que nosotros sentimos, el fútbol, ese club que nosotros amamos. Creo que a veces se nos da más de lo normal, nos da muy duro, pero bueno, yo creo que esa es la energía que nosotros tenemos, la hermandad, más allá de lo que se habla afuera. Nosotros dentro del campo tratamos de hacer las cosas bien. Yo creo que somos justos merecedores del triunfo porque por todo lo que hicimos en el campo, por todas las ocasiones. Hay veces el fútbol es duro, pero hoy nos dio la razón, hoy nos dio el premio, y creo que, bueno, felicitar también a todos mis compañeros. Creo que esto es de todos, ¿no? Tiene una gran personalidad, Juanfer Quintero, y se notó ayer en pedir la pelota, a pesar de un cambio de frente incorrecto, a pesar de la pérdida, a pesar de un quite, la pide, y también hace lo que ningún compañero hoy puede hacer en River. Por supuesto que en el segundo semestre del año yo creo que va a haber, no sé si una reestructuración es demasiado ambiciosa la palabra, pero sí algunos ajustes. El plantel River necesita refuerzos creativos para no depender de Juanfer en el contexto en el que está hoy el mediocampista colombiano. El rival de River va a ser Gimnasia. Gimnasia le ganó a Vélez en uno de los tantos triunfos visitantes, fueron 5 de los 8 duelos de octavos. De los 3 locales, River ganó por penales. Central ganó sobre el final con los goles de los chicos de Cantizano y de Verón, y el que ganó claramente fue Argentinos. Argentinos va a jugar con Huracán le miró a Boca. En un ratito vamos a hablar de la victoria de Huracán y de la derrota de Boca. No voy a decir absolutamente nada del formato, porque todo lo que tenía que decir lo dije en el momento correcto y correspondiente.
entre la fase regular, el final de esos 16 partidos y el arranque de octavos, porque hoy hablar del formato sería bajarles el precio a los que van a jugar octavos, cuartos, Claro. perdón, y te digan, che, escúchame, no me hables del formato ahora. El hincha de Huracán dice, hablar de que nosotros fuimos aprovechando cada concesión de Boca, cada error, y nos ganamos un gran partido. Y el de Gimnasia dirá, pero escúchame, hablar del equipo de Pereira, que ganó 7 partidos seguidos. Es curioso lo de Gimnasia, porque está pasando lo mismo que en el Clausura. Terminó el ciclo de Flores y asumió Sanguirato como entrenador interino. No paró de ganar a Sanguirato, ¿no? Túnel. Renovaron y le confirmaron a Sanguirato, que era el entrenador principal, no es demasiado pronto. Bueno, Pereira también, como interino, había trabajado con los mellizos en Boca y también en Estados Unidos, y ganó 7 partidos seguidos Gimnasia, 7, sumando Copa Argentina y campeonato, y va a jugar con River en cuartos, y así que será otro partido en el que Nacho Fernández se enfrentará con para mí no fue penal, mínimo contacto, Torres se deja caer, era una jugada revisable y de sanción rectificable, pero bueno, son cosas que tiene este fútbol. Nacho Fernández. La verdad que felicitarlos a todos, y esto sí, hay que recuperarse rápido porque tenemos un partido muy importante. Ahí me avisaron que pasó River, así que vamos a ir a una cancha muy difícil y nos tenemos que recuperar rápido para ver si podemos seguir en esta Copa. Bueno, lo perdimos. A Juan Pablo Barsky está en medio de un viaje en tren desde Barcelona a Madrid, así que estamos tratando de recomponer la comunicación telefónica para seguir haciendo este balance y este repaso deportivo por todo lo que nos dejó el fin de semana. En un ratito, cuando nos conectemos con él, vamos a estar hablando, por supuesto, también de la lista de Scaloni. Algún comentario hizo al pasar con el tema de la aparición de Beltrán, el arquero de River, en esta lista de más de 50 jugadores que ya están, es como la prelista hacia la lista definitiva que vamos a conocer el 30 de mayo, de quienes van a terminar viajando al Mundial. Mientras nos conectamos con Juan Pablo, tenemos más música.
en todo el país, estás en No Somos Nadie. Recordá que nos ves y nos escuchás en todo el mundo en 979now.com, en nuestro canal oficial de Twitch y también de YouTube, @979now. En televisión nos ves en el canal 85 de Flow y en el 21.1 de TDA. También te puedes descargar nuestra app, ahí nos ves y nos escuchás, estés donde estés, y está disponible tanto para Android como para iOS. Nuestras redes sociales son todas iguales, @979now, y si estás en Pinamar nos escuchás en 102.7. Y si nos querés mandar un audio, que nosotros también te queremos escuchar a vos, 11 80 600 979, 11 80 600 979. Nos vamos a meter en temas económicos, vamos a hablar de las ventas minoristas PYME que descendieron un 3,2% en el interanual en abril. Así es un dato de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME, que habla de una caída bastante grande en términos interanuales, también una caída mensual del 1,3% y una caída acumulada del 3,5%. Las ventas minoristas no terminan de repuntar, sería un poco el título. De los 7 sectores que releva CAME, 6 tuvieron caídas, tanto intermensual como interanual. El que peor la está pasando de forma interanual vendría a ser bazar, decoración, textiles del hogar y muebles, ¿no? Otro dato más de la caída del consumo, y mismo también hay algo interesante respecto de las expectativas, porque este informe también lo que hace es consultarle a los empresarios respecto de cómo ven la situación dentro de un año. La mitad te dice igual, el 37,2% dice mejor y el 13,8% dice peor. Así que ese es un poco el panorama en términos del consumo, ¿no? Estamos en contacto con Ricardo Diab, él es presidente de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, justamente para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Ricardo? Leonora Pérez Caresi te saluda. Muy bien, buenos días. Buenos días. ¿A qué se da esta fuerte baja en las ventas minoristas PYME? Bueno, nosotros aducimos en primera instancia a la falta del poder adquisitivo y tal vez la falta de incentivo al consumo, llámese, entre otras acciones, créditos blandos o laxos para poder adquirir aquellos bienes que, si bien la posibilidad salarial no lo da, si estirado en el tiempo con un interés bajo se puede realizar. Por lo cual, como bien decían, vemos 12 meses consecutivos ya de caída del consumo y bueno, eso se ve reflejado en los números. Recién Euge mencionaba algunos, pero ¿cuáles fueron los sectores más afectados con esta baja? Y sí, estaba diciendo, de los que nosotros relevamos, indumentaria textil y calzado ha sido que a lo largo del tiempo uno de los más afectados. Se está sumando ferretería, que tiene que ver con la construcción, decoración, son los más afectados. Circunstancialmente también se ha sumado en algún momento perfumería, pero vemos también que alimento y bebida, aún con segunda y terceras marcas, también están dentro del ranking de las caídas. Hay un dato también que relevan ustedes, que es el e-commerce, que ya el mes pasado había dado al revés un buen número, este mes también. ¿Esto alcanza para repuntar justamente esta caída sostenida de las ventas en los últimos 12 meses? ¿O los canales físicos todavía no se puede recuperar de forma con las ventas online? Sí, independientemente de que lo que nosotros relevamos son la venta online de los canales físicos que nosotros relevamos, sumado a la online, en ese punto sí ha crecido el 8% con respecto al año anterior, pero no alcanzan a sustituir la caída más profunda que tienen las ventas en los locales físicos, por lo cual seguramente es un rubro en crecimiento, pero todavía no alcanza para equilibrar o mejorar. ¿Cuáles fueron los principales cambios, más allá de esto del e-commerce, que notan en el consumo de la gente? En la forma de consumir. Los principales cambios que notan en la forma de consumir de la gente, más allá de esto del consumo online. Sí, bueno, independientemente de que hoy evidentemente la gente compra lo que necesita y lo más imprescindible, también eso sí tenemos que valorarlo, al no haber una inflación del nivel que hubo en otros momentos donde de repente se compraba más de lo necesario para tratar de ganarle a la inflación. Hoy compra lo suficiente y necesario, creo que y lo indispensable. Por eso vemos que justamente los rubros que caen más fuertemente son los que en determinado momento no son tan necesarios.
Ricardo, consumo, si querés, es la variable que nunca se recuperó desde la primera caída que tuvo, al menos desde que Javier Milei es presidente. ¿Y hay algo que tiene o que dice el gobierno respecto de estos rubros que están más rezagados, respecto de lo que es energía, minería, que hoy son los sectores extractivos y estratégicos, que son los que están dando dólares básicamente, que es que el resto se tiene que reconvertir? ¿Dónde ves que puede haber algún tipo de reconversión o qué dificultades se encuentran en el comercio para la reconversión? Bueno, en el comercio en líneas generales le cuesta mucho más, por supuesto, pero le tiene más facilidades. Es decir, yo soy comerciante y vendo productos locales que tienen un costo superior a un producto que viene de otro país, fundamentalmente China. Digo, bueno, voy a vender productos de China y voy a reconvertirme en ese tipo de acción, más las plataformas online, etcétera, etcétera. Pero si hay falta de demanda o falta de consumo, llega a un punto que por más que yo quiera tener productos diferenciales o con un costo menor, tampoco me va a lograr traccionar el público. Claro, y ahí en términos de empleo, ¿cómo afecta ese tipo de decisiones de negocio? Bueno, evidentemente la PYME tiene su local comercial o su unidad productiva como un estandarte de su vida y trata de soportar hasta el último momento para un cierre y sostener su personal. Por eso creemos que todavía siguen las circunstancias. Ricardo, mencionabas como uno de los principales factores de esta baja de las ventas minoristas la falta de demanda, la falta de poder adquisitivo de la gente para poder comprar. ¿Hay algún tipo de medida, incentivo que creas que pueda modificar esta variable? Sí, independientemente de la mejora del poder adquisitivo, que también a nosotros como empleadores nos cuesta un montón por el largo tiempo de baja rentabilidad, está el incentivo a través de financiamiento laxo, como hubo en su momento. Sabemos que no está en la filosofía del gobierno este tipo de financiamiento, ni que genere déficit al Estado tener que financiar este tipo de acciones. Y las instituciones privadas son muy reticentes a hacerlo. Por eso tenemos expectativa que tal vez con la baja de tasas eso pueda verse reflejado en un crédito o financiamiento en 12 cuotas o más cuotas, para que aquel que no puede consumir la zapatilla hoy en 12 meses la pueda comprar. ¿Y con los altos índices de morosidad, lo crees posible? Sí, todo trae consecuencias con todo. El índice de morosidad está aumentando, lo vemos con la tarjeta, en el rechazo de cheques, etcétera. También es un tema preocupante, por eso también las entidades financieras prestan mucha atención a la hora de dar financiamiento. Estaba mirando ahí en los rubros que antes mencionábamos de que tuvieron fuerte caída, lo único que sobresale con un alza del 6,1% es el sector de farmacia. Sí, tal vez también tenga que ver con una cuestión estacionaria, que es muy puntual. También veremos seguramente en un próximo relevamiento una mejora en el tema indumentaria textil, porque el inicio de la temporada de invierno aceleró la necesidad que a lo mejor estaban postergadas, pero son cosas circunstanciales. ¿Qué panorama se avecina en los próximos meses con este mapa actual? Con este mapa actual no creo que haya mucha modificación, excepto que alguna empiece a dar efecto inmediato a alguna de las propuestas que tiene de parte del Estado. Nosotros creemos que un incentivo rápido al consumo, ergo financiamiento laxo para las compras, podría ser un efecto rápido, pero por lo demás no vemos que en los próximos meses esto se pueda revertir rápidamente. Ricardo Díaz, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. No, gracias a ustedes, buenos días.
12:45 en todo el país, 14:05 la temperatura en este momento y lo hemos recuperado a él, que sigue en viaje rumbo a Madrid. Juan Pablo Barsky. Sigo en viaje, me queda 1 hora y pico acá en el tren, que ahora está yendo a 230 kilómetros por hora, más o menos. Llega en 1 hora 7 minutos a Puerta de Atocha. Bueno, hemos hablado de River, hemos hablado de Gimnasia. Argentinos Huracán es otro duelo de cuarto de final. Argentinos el único local que impuso autoridad, si bien Central también ganó 3-1 los goles llegados sobre el final con Cantizano y Verón, golazo del Escano para el 2-0 del Bicho. El otro local que pasó fue River. Ya hemos hablado mucho del empate milagroso y de la victoria por penales. Huracán aprovechó cada concesión de Boca. En el primer gol, yo creo que el error es de Delgado, porque Bray se la pasa y le da la indicación, Delgado lo ve, que tiene a Diolo abierto fuera del área grande. Y Delgado quiere pararla, girar, salir jugando, donde él se da cuenta, donde él presionaba cerrado, de 8. Evidentemente Martínez tenía un plan para desactivar la salida de Boca, con Gil muy encima de Paredes. Toca hablón de él y define un fenómeno Gil de derecha siendo zurdo. Diolo cometió 2 penales, el primero de estos que se cobran con el combo reglamento VAR, el segundo mucho más evidente, la mano. Son 2 penales. Romero, el que jugó en Boca, Oscar, le pegó un fenómeno. Es increíble lo que pasó en el tiempo suplementario. Entraron los 2 gemelos, uno para Huracán, que había jugado en Boca, el otro para Boca, y los goles los hicieron en el mismo arco, los gemelos, los 2 de Oscar para Huracán, los 2 penales bien pateados. No es fácil pegarle como le pegó Romero, lo intentó en su momento Benedetto, en la tanda de los pelos cerrados para Boca, de darle con el empeine, pero no cruzado, sino al palo desde donde pateas, ¿no? Le dio seco, los 2 muy parecidos, y Huracán fue con un arquerazo como Hernán Galíndez, que va a ser titular para la selección ecuatoriana del Mundial. Huracán fue agradeciendo y aprovechando cada concesión de Boca. Y estamos hablando de la 4ª eliminación consecutiva en menos de 1 año y medio de Boca en la Bombonera. Alianza Lima, casi Independiente en los torneos del año pasado, y esta de Huracán. O sea, no vamos a hablar del formato ahora, pues sería injusto con los que van a jugar en el cuarto de final, y ya hemos dicho lo que tenemos que decir en su momento. Pero cuando algo se repite con frecuencia, podemos hablar de cualquier cosa, menos de azar. Y es la 4ª eliminación consecutiva de Boca, 2 por penales, las otras 2 por penales, con Barcelona por penales, y las otras 3 por el medio local por la mínima, este incluyó suplementario. A ver, vamos a escuchar a Úbeda. Los entrenadores de las 3 eliminaciones de Boca fueron Herrón, Úbeda, y esto decía el entrenador de Boca respecto del dominio del juego. Lógico que perder un partido como perdimos hoy nos deja angustiados, pero la verdad que si uno analiza el trámite en general del partido, hemos tenido, creo yo, un dominio absoluto del juego. Tuvimos muchas situaciones de gol. Tuvo 36 remates contra los 3 caños, 11 fueron al arco, y ahí estuvo Galíndez. Hay una que no pateó un jugador de Boca, sino que le pega a Blondel, y la reacción del arquero es impresionante. Terminó tirando 15 centros. De hecho, Ángel Romero hace el gol con 5 jugadores de Boca en la línea de área chica, cuando era 11 contra 9. El propio Huracán puso el riesgo la victoria, pues ya ganando 3-1, y pega una patada. Eric Ramírez, una patada de expulsión. También debió haberse expulsado a Ayrton Costa, es cierto, pero después Pereira se pasa de roja con el reclamo, estaba molestado, y de golpe Huracán queda 11 contra 9, y así Boca, digamos, riega el área de delanteros y de centros, y marca el gol de Ángel Romero para temporar la derrota. Pero hay una frase que por supuesto, cuando pasa en el tipo de partidos, se viraliza y se recuerda a ella. Es una de Bianchi cuando habla de jugadores inteligentes, y que para salir campeón hace falta jugadores inteligentes. Es cierto que estamos hablando de partido único, que no estamos hablando de la liga de regularidad, pero con más razón. O sea,
más allá de lo que pensamos del formato, todo el mundo sabe cómo es el campeonato. Y si hay un partido que realmente margen de error, es el duelo de mano a mano. Y Boca cometió un montón de errores que fueron capitalizados por el Globo, una reivindicación para Martínez que dirigió a Boca en 2024, y que también en la Copa de Liga, todavía teníamos una liga como la gente, más allá de que se jugaba a partido único y no de local visitante, la que ganó Vélez, el Vélez de Quinteros. En la Copa de la Liga, que era a partido único, porque tenía todo controlado contra Estudiantes, jugaba muy bien, le había ganado a River en Córdoba, patadón de Lema a la cabeza, penal, expulsión, gol de CTV, y Boca queda eliminado por penales. Y a partir de ahí el ciclo de Martínez entra en una espiral declinante y termina siendo despedido tras la derrota contra River en Córdoba. Y ese equipo tenía momentos de muy buen juego, con Kevin Zenón, X Fernández, Medina, Javes Aralegui. Bueno, Martínez volvió a la cancha de Boca como entrenador de Huracán y su equipo ganó 2-3, y esto decía el técnico, hablando de la nobleza del Globo. Sabíamos que íbamos a venir a una cancha muy difícil, con el plantel, o uno de los 2 planteles de mayor jerarquía del fútbol argentino, que tiene un buen presente, pero creo que el equipo mostró mucha personalidad. Creo que los primeros 20-25 minutos el plan de partido salió como lo habíamos pensado. Creo que pudimos jugar bastante en campo de ellos. Sabíamos que iba a ser difícil tener el control, porque Boca en eso lo hace bien, pero que también nos iba a conceder situaciones para tratar de aprovechar. Y después el equipo mostró mucha nobleza para sostener el resultado, con situaciones difíciles a veces en algún tipo de fallo, pero sobre todo mucha hombría. Hay también una cuestión más identitaria que tiene que ver con Boca Club y la mirada del hincha, del socio respecto a Riquelme, pero me parece que no se ajusta y no corresponde hablar de eso en una derrota absolutamente explicable por errores propios de los futbolistas. Uno puede hablar de la elección del plantel, de la confección, de la elección del entrenador, así como Úbeda podría haber sido y fue de hecho criticado por la salida de Ceballos en el partido contra Racing el campeonato pasado. Ni siquiera puede ser reprobado por no haber hecho todos los cambios. Boca no tenía más opciones de las que puso en cancha. Úbeda, podría haber sido Andrea Vera, pero hacía bastante que no jugaba. Velasco, pero con todo el partido de Aranda y Ceballos. Me parece que la eliminación de Boca se explica por los errores individuales determinantes, y sobre todo por la contundencia de Huracán, por la eficacia a la hora de aprovecharlos. Porque a veces el rival se equivoca y vos no lo capitalizás. Y Huracán tuvo mucho mérito en subir al marcador los errores cometidos por Boca. Huracán va a jugar con Argentinos Juniors, y otro lindo partido es Central Racing. Ayer Central se lo dio vuelta a Independiente de la mano de un Di María extraordinario. El gol que hace desde que Mourinho lo puso ahí de wing derecho a pierna cambiada en el Madrid, cuando llegó Mou en 2010, Di María ha hecho muchos goles así. Bueno, en un momento donde Independiente ganaba y hasta le imponía condiciones, Angelito torció la historia con ese golazo, y después, por supuesto, con el aporte de los chicos, sobre todo Cantizano, que hizo el segundo y habilitó a Verón para el tercero. Esto decía Angelito tras la victoria de Central 3-1 para meterse en cuartos. No lo empaté, lo empatamos. Creo que el equipo hizo un gran trabajo. Demostramos que jugamos al fútbol, que hacemos las cosas muy bien, que estamos trabajando muy bien, que nosotros demostramos dentro de la cancha. Lamentablemente hay gente que habla de más al pedo y termina involucrando a los jugadores, que no tenemos nada que ver. La verdad, con muchos de los chicos durante el partido de Independiente. Creo que las cosas externas quedan afuera, entre nosotros estuvo todo bien, se vio hasta el final, así que eso es lo más lindo del fútbol. Porque el equipo va, porque Central va y porque estamos en un carnaval muy lindo. Central va a jugar con Racing, un Racing que se tomó revancha, son partidos distintos y también instancias diferentes, pero bueno, la final de clausura fue Racing Estudiantes. Ganaba Racing con un golazo de maravilla, le empató Carrillo sobre el final, un Carrillo que tuvo chances en el partido jugado en uno, pero Racing lo ganó con el centro de Rojas y el cabezazo de Sosa. Decíamos en el análisis de lo que podía ofrecer este formato, que River y Racing
tras derrotas. Bombay había perdido contra el de Tucumán y Racing había empatado con Huracán y se colgó de ese octavo puesto en un torneo entre los octavos del final, sin Barraca Central, sin Central Córdoba Santiago del Estero, sin Deportivo Riestra y sin Santiago del Estero como sede de la final. Se va a jugar en Córdoba. Semestre previo a la Copa del Mundo, con todo el contexto que hoy involucra al presidente y al tesorero de AFA. En este campeonato no están ni Barracas ni Central Córdoba en instancias decisivas, y también ha salido del circuito de finales la exclusividad de Santiago del Estero. Se va a jugar en Córdoba. Bueno, pero Racing se aferró a lo que ofrece el campeonato, como lo hizo Platense en la apertura, como lo hizo Estudiantes en la clausura del 25. Bueno, entramos por la ventana, vamos a competir. Terminó ganando con el gol de Sosa, y esto decía Gustavo Costa, Racing rival de Central. Siempre te quieren dividir. Yo por algo no digo boludeces, que digo todos juntos, vamos a estar todos juntos. Te quieren dividir para debilitarte. Esa es la verdad. Y nosotros nos pegamos tiros solos. Esta es la verdad. Yo pienso que si soy de Racing, tenemos que estar más juntos que nunca. Ahí sabemos que podemos estar, en 2 fechas más podemos estar en otra final, y tenemos que aprovecharla. Y vos decís, pues sí, fue un semestre rarísimo, porque habíamos hecho una excelente pretemporada, después hubo unas cosas con los chicos, y bueno, pero después la unión estuvo siempre. Bueno, se difundió la lista de 55 jugadores, la prelista, con 6 arqueros. Está Santiago Beltrán, con Martínez, Ruri, Muso, Benítez, Cambeses y el propio Santiago Beltrán. No voy a nombrar a los 55, pero hay algunos jugadores, por ejemplo Nicolás Capaldo, el chico surgió en Boca, que se fueron a jugar a Austria y que está haciendo buenas temporadas en Hamburgo. Incluso es una referencia dentro del vestuario, capitán. Kevin McAllister, que jugó unos minutos en uno de los últimos partidos del seleccionado argentino. Martínez Cuarta, Senesi, hablo de los que pelean por un lugar en la lista. Germán Pesela, Valerdi Romero, Lautaro Vilolo, Zaire Romero, el chico que jugó en Estudiantes y ahora está en el Getafe, por citar, si querés, los más raros o los más llamativos. Guido Rodríguez, que fue campeón del mundo en 2022, que está en Valencia, también se habrá jugado en West Ham. Milton Delgado, Alan Varela, X Fernández, Aníbal Moreno, por mencionar, porque Moreno también estuvo en algunos amistosos. Emiliano Buendía de Aston Villa, quizá con alguna chance adicional. Franco Bastantuono, Tomás Aranda, Matías Soulé, un jugador que tuvo menos oportunidades de los que realmente merecía por su temporada en Roma. Aparece en esta prelista y yo creo que debería haber aparecido en nóminas anteriores y hasta incluso haber tenido más oportunidades. Mateo Pellegrino, de buenas cifras en el fútbol italiano, en Parma, y no está Paulo Dybala entre los 55. Está claro que Dybala ya anunció que probablemente se despida de Roma en los últimos 2 partidos que le quedan. Por supuesto, mencioné a los que quizás no tengan chance de estar entre los 26, pero sí están entre estos 55 futbolistas de la prelista. Todavía hay unos 20 días aproximadamente para dar la lista de 26, pero bueno, hoy se dio a conocer esta prelista con muchos jugadores del medio local. Algunos los mencioné, como Beltrán, Pesela, Vilolo, Acuña, Gaby Rojas, Paredes, Aníbal Moreno, Delgado. Hablo de los jugadores de medio local. Aranda, ya igualando a los consagrados y que van a jugar seguramente en la Copa del Mundo, como aquellos juveniles que por lo menos tienen el mérito de figurar en esta lista. ¿Hay alguno que te hubiese gustado que esté y que no está en esta lista de más de 50? Mira, Franco Ibarra, el mediocampista de Central, Mateo del Blanco, el lateral izquierdo de Unión de Santa Fe, y Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata, por vincular, digamos, el fútbol local con esta lista de 55. Así que de golpe, mientras miro el paisaje acá en el tren, se me ocurren esas 6. El 30 de mayo se conoce la lista definitiva. Exactamente, sí.
estaba haciendo la cuenta, menos de 20 días, hoy es 11, 19 días. Hoy es 11, 19 días. 19 días. Perfecto. ¿Y qué te dejó el partido de ayer, el que fuiste a comentar y estuviste ahí en la final del Barça con el Real? Pudo haber sido mayor la diferencia, se notó la distancia entre un equipazo y otro que necesita una reformulación. El Madrid, más allá de todos los quilombos que ha tenido en la semana, el boxing club entre Valverde y Tchouaméni, la pelea anterior entre Rudiger y Taveras, un Mbappé que decidió no ir, ni siquiera se presentó, estaba en la lista de convocados, pero en España dicen que se enteró de que podía ser suplente y dijo, ay, me tiró, no me siento bien. Es un jugador que no arriesga su físico, Mbappé, y tiene un porcentaje muy bajo de presencias en partidos grandes cuando no está al 100% de su condición física. Está claro que está cerca del Mundial. Es un jugador de corte muy individualista dentro de un deporte de equipo. A ver, todos tienen un punto de ego, de vanidad, pero por ejemplo, si uno compara el espíritu colectivo de Cristiano Ronaldo con el de Mbappé, hay una enorme diferencia. Ni que hablar Messi, que es el jugador colectivo por excelencia, sí. Más allá de todo lo que ha logrado él como jugador y los títulos como equipo y los premios individuales. Pero Mbappé hace mucho la de él, o sea, nadie discute de su capacidad, pero es un lobo solidario, o sea, como que le importa mucho más él que el equipo. Y su ausencia ayer en el Camp Nou me parece que es un tema que el Madrid deberá incluir entre los tantos para decir, bueno, qué hoja de ruta nos damos, qué proyecto queremos, qué jugadores necesitamos, qué entrenador, qué tipo de entrenador, qué perfil. No ha sido esto algo característico de Florentino Pérez, que fue por los Galácticos, en su momento, en su primera presidencia, Figo, Ronaldo, Zidane, donde estaba Raúl, Roberto Carlos, Beckham, Owen, era una constelación. Y ahora, digamos, se le fueron jugadores muy importantes en el vestuario y en la cancha: el presidente, Toni Kroos, Modric, Casemiro, Lucas Vázquez, Nacho, y el equipo no tiene una referencia. Y creo que se nota mucho la diferencia entre un Barcelona consolidado en su plan, en su ejecución, en su idea, y esto decía el entrenador Hansi Flick. Ya que hemos hecho una temporada increíble en Liga, yo creo que hay que ir a por los 100 puntos, que es lo han hecho pocos equipos al final en lo largo de la historia, y estamos ahí, ¿no? Y por eso te decía que el objetivo es llegar a los 100 puntos. El primer objetivo era ganarlo y celebrar la Liga, y el siguiente pues es ir por los 100 puntos, que ojalá. Ese es Gavi, el mediocampista de Barcelona. Gavi y Pedri son los Xavi e Iniesta de este tiempo, porque además cambian los números. El 8 de Barcelona es el 6 de España, y el 6 de Barcelona es el 8 de la selección. Gavi y Pedri como Xavi e Iniesta. Barcelona es un equipazo, ganó el torneo de la regularidad de la Liga, el del mérito, desde que perdió con el Madrid hace 24 fechas, 25 ya, ganó 23 y perdió 2, o sea, en modo arrollador. Juega muy bien la pelota, hizo 2 golazos, el roscazo de Rashford al ángulo, después una jugada con 14 pases, todos en campo rival, y en el último tramo Fermín López, que es un futbolista que me encanta, se la dio a Dani Olmo del taco, de espalda se la dio a Ferran Torres, y el que para mí fue la figura de la cancha, Ferran Torres, hizo el 2-0, pudo haber sido mayor la diferencia. En el final pecaron de egoístas Lewandowski y Rafinha, que entraron en el último tramo, en el primer tiempo Rashford. Realmente fue una sandunga, todo bajo la supervisión de Olivia Rodrigo, que estaba en el palco. Ayer Barcelona, que tiene un convenio con Spotify, de hecho el estadio se llama Spotify Camp Nou, tenía el logo de Olivia Rodrigo, y Olivia Rodrigo estaba en uno de los palcos y se perdió el primer gol. Estaba, no sé, charlando con alguien de ahí, y Rashford metió el roscazo al ángulo, y Olivia Rodrigo reaccionó ante el grito de los hinchas. Pero una histórica consagración de Barcelona, nunca había pasado esto, que darle la vuelta olímpica en la cara al clásico rival. Estuvo muy respetuoso el Madrid, no es que se fueron rápido al vestuario, se quedaron, saludaron, sobre todo tuvieron un buen gesto con Hansi Flick, el entrenador que
el Barça, cuyo padre había muerto algunas horas antes, y fueron salvando uno por uno así, que además de felicitar a los rivales. La verdad que dentro de una semana en la que Madrid todo le salió mal, tuvieron un gesto de grandeza. Así que nunca había pasado esto. En algún momento Barcelona le hizo pasillo a Real Madrid, pero ya se había consagrado campeón el equipo de la capital. Esto fue en 2008, con Schuster en el banco del Madrid y Rijkaard en el del Barcelona. Estaba Messi, Milito, en aquel año 2008, los últimos partidos de Ronaldinho, pero nunca esto, ¿no? Que uno saliera campeón en la Liga ganándole al otro. Sí, por supuesto, en finales de Supercopa y de Copa del Rey. Fue un muy lindo partido, un espectáculo del Barcelona, en un estadio a medio hacer. Me llamó la atención, porque Barcelona estuvo mucho tiempo sin jugar en el Camp Nou por las refacciones, y te digo que se notan muy poco las refacciones. Hay algunos sectores donde se nota que, no te digo que está atado con un alambre, pero casi. 5 de la tarde para vos, 12 del mediodía para nosotros. ¿Cuánto te queda de viaje? Me quedan 45 minutos. Ah, bueno, ya casi estás, no queda nada. Ya lo tenemos. Así que bueno, eso para todos. Mañana vamos a hablar de una noticia para mí muy, muy importante, y es que Faustino Borges es gran maestro. Sí, de ajedrez. Es un prodigio, es una cosa impresionante. Es el segundo gran maestro más precoz de la historia del deporte. Este sábado en Cerdeña lo logró, y sigue haciendo historia. Y todo arranca en la pandemia. Hay una muy linda nota de Hernán Sartori, que siguió muy de cerca en Clarín la historia de Faustino Oro, que en mayo del 2026 es el segundo gran maestro más joven de la historia, con 12 años, 6 meses y 26 días. Y hace 6 años, en plena pandemia, en San Cristóbal, jugaba al fútbol todo el tiempo. Y la mamá le dijo al papá, pero ¿por qué no le enseñás a mover las piezas del tablero de ajedrez? Y 6 años después es el segundo gran maestro. Es para una serie, así como tuvimos Capítulo de Dama, gran serie de Netflix, con la actriz que vivió en la Argentina. Barbie, vos me vas a ayudar. Anya Taylor-Joy. Ana Taylor-Joy, perfecto. Te digo que lo de Faustino Oro es impresionante. En 6 años no solo aprendió a jugar, sino que es gran maestro. Tenía que lograr 3 normas y le faltaba una, y bueno, la logró en Cerdeña. Pudo haber sido el gran maestro más joven de la historia. Tuvo un par de intentos que no se concretaron, pero ayer él lo logró. Tenía que mantenerse en los 2.600 puntos de Elo, quedó invicto con 6 puntos en 8 rondas, y la verdad es que es impresionante la historia. Es una historia para tener en cuenta, y es una noticia deportivas más importante del fin de semana, que Faustino es gran maestro a los 12 años y medio. Y ahí aparece la tecnología, la buena cara de la tecnología, porque una de las cosas que a él lo benefició para practicar y para seguir creciendo fue esta posibilidad de poder jugar online con personas que estuviesen a su nivel o personas que estuviesen todavía por arriba y que le sean para él un desafío. Sí. Además, para ser gran maestro del ajedrez hay que ser un genio. Pero como bien dice Hernán en la nota, él no sabía que tenía este don. O sea, llegó la pandemia, en la casa se les ocurre mostrarle el ajedrez, y el pibe en 6 meses aprende a jugar y se convierte en gran maestro. Es espectacular. Y los padres también dejaron sus trabajos y se afincaron en España por la cantidad de torneos para su hijo, y han manejado presupuestos, sponsors, invitaciones. Es una verdadera rockstar en los torneos de Faustino Oro. Espectacular, 12 años nada más. Bueno, mañana seguimos hablando de eso y de un montón de cosas más. Claro que sí. Termines bien el viaje y que puedas disfrutar un poquito de Madrid en las horas que te quedan. Un poquito, son 3 horas y ya después al aeropuerto, porque viajo esta medianoche madrileña, la tarde argentina. Besos a todos y nos reencontramos mañana. Nos vemos, beso grande.
que el ACA es el único club que hincha por sus socios? Sí. Ellos alientan por vos con servicios y beneficios, vayas donde vayas. Auxilio, descuentos, trámites, todo para que juegues de titular. No esperes más el mercado de pases. Asociate ahora. ACA, hinchas de nuestros socios. Personal te da cada vez más entretenimiento. Activa Personal Fibra 300 megas más Flow Full con un mes gratis, solo por 22.000 pesos. Pedilo ahora al 0800-199-7775 y disfruta la mejor internet del país. Cada vez más personal. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precio sin impuestos 18.182 pesos. Promoción de alcance nacional del 30 del 4 del 2026 al 1 del 6 del 2026. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Llegó Hot Sale a Sodima. Hasta el 13 de mayo conseguí lo que buscas con hasta 50% off y hasta 15 cuotas sin interés con bancos seleccionados en herramientas, pinturas, electricidad, plomería, aberturas, construcción y más. Concreta tus proyectos al mejor precio y financiación. Te esperamos en Sodima. Para más información o limitaciones aplicables consulta en www.sodimac.com.ar. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. El centro del día pide equilibrio. No somos nadie. Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. 12:15 del mediodía, abrimos la agenda.